A ver, ¿cómo están ustedes con los temas de conquistadores? A ver, los nombres de los libros del Nuevo Testamento. Ahora vienen, esos son los 5 históricos, ¿cierto? Biográficos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, más hechos que son también biográficos, ¿cierto? Históricos, ok. Y luego vienen las epístolas, las cartas de Pablo a las iglesias. ¿Cuáles son? Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y Hebreos. 14, ¿cierto? 14. Se escriben en tiempos diferentes, pero bueno, vamos a trabajar los 3 momentos. Entonces, ¿cuáles son los 3 momentos? Las 3 formas de abordar el pasaje. Muy bien, excelente. El método con el que los reformadores, estamos hablando de Lutero, Calvino, pero sobre todo Lutero, el método de abordaje, de lectura de la Biblia, el método para leer e interpretar la Biblia, es el método histórico-lingüístico. No es de los tiempos de Lutero, eso es desde bien arriba, desde que estaba la Biblioteca de Alejandría. Pero es un método muy eficiente para estudiar textos antiguos. Se llama el método histórico-lingüístico. Hemos escuchado que se llama histórico-gramatical, pero lo gramatical está muy restringido. Lo gramatical está solo trabajando la materialidad del lenguaje, sintaxis, morfología, semántica. Lo lingüístico abarca otras cosas como la cultura, la filología, la semiosis, la semiótica. Bueno, hoy sí vamos a tener una clase un poquito más técnica. Ayer era para deleitarnos en Dios, ¿cierto? Y el espíritu estaba libre, pero hoy vamos a ser un poquito más académicos. ¿Les parece? Así que vamos a estar ya empleando algún lenguaje un poquito más específico, pero ustedes son muy inteligentes y yo también soy muy inteligente. ¿Cierto que sí? Ok, muy bien. Entonces, 3 niveles: el nivel lingüístico, el nivel histórico y el nivel teológico. Muy bien. Cuando hablamos de lingüística, ¿de qué hablamos? De la lengua, ¿cierto? Del idioma, ok. El idioma de esas cartas es un idioma que se llama koiné, es un idioma, es griego común, aunque hay ciertos apartes que tienen un griego más elaborado, más técnico, que se llama griego ático. Es un griego más sofisticado, ¿cierto? Es un griego muy parecido a las obras de Platón, por ejemplo, la República, los diálogos de Platón, o Aristóteles, la metafísica de Aristóteles, Ética Nicómaco de Aristóteles, ¿cierto? En Pablo los escritos son más técnicos porque Pablo era muy juicioso, era muy inteligente, así como ustedes y como quién, como yo, ¿cierto? Era muy inteligente. Pablo era posiblemente políglota, o sea, no solamente hablaba arameo, que era el idioma de la época que se hablaba cuando Jesús vino a la tierra, allá en Palestina, en Judea, sino que también hablaba hebreo, o sea, hebreo antiguo, el hebreo con el que escribió la Biblia, y hablaba también griego. Hablaba griego de la calle común, pero hablaba también griego técnico, griego clásico, ático, para poder escribir correctamente, con buena ortografía, pero también hablaba latín. Hablaba latín. Hablaba latín. Entonces, Pablo deja ver en sus escritos hebreo, arameo, griego clásico, griego ático, griego koiné, latín. Pero quien sabía hebreo y quien sabía arameo, sabía las otras lenguas del lugar, que son ugarítico, moabita, fenicio, cananeo, árabe. Tenía nociones, y es que esa era una región muy importante. Y ahorita vamos a trabajar lo histórico.
Era una región muy importante, entonces confluían muchas lenguas. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro da el discurso? ¿Cierto? Que él se pone en Jerusalén a dar un discurso y habían partos. O sea, ahorita vamos a ver el punto geográfico donde Dios estableció su evangelio, la importancia geoestratégica, geopolítica. Así confluía mucha gente, así que Pablo era de los gentiles, o sea, él era, vamos para Alemania a predicar, vamos para Alemania. Con traductor, no, vamos. Vamos para Francia, vamos para Francia. Vamos para Holanda, para Países Bajos, vamos para Países Bajos. Vamos para Inglaterra. Vamos para la península de los Balcanes donde hay croatas, hay montenegrinos, hay macedónicos, hay griegos, vamos. Ese era Pablo. Y en las cartas de los escritos se ve esa confluencia lingüística. O sea, es una cosa hermosamente saturada de inteligencia lingüística. O sea, porque es que, ¿quién es el que da? Le dijeron a Moisés, ¿y quién le enseñó a hablar al que no puede hablar? ¿Quién? ¿Y cuáles son los dones del Espíritu? Los dones. Los frutos, hay frutos y hay dones, ¿cierto? Los frutos, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y los dones, por ejemplo, 1 Corintios 14. Entonces, allí estaba, es increíble lo que pasaba en esas cartas. O sea, la fuerza filológica que tiene, porque los lenguajes también están relacionados con culturas, y quien estudia la cultura se llama la filología. La cultura y la lengua, filología, el pensamiento de un pueblo. Les voy a colocar un ejemplo actual. De filología. Para nosotros, ¿el sol es un varón o es una mujer? ¿El género del sol es cuál? ¿Masculino o femenino? Yo digo el sol. ¿Y la luna? Femenino. Pero los alemanes no. Para los alemanes, el sol es mujer y la luna es hombre. Entonces ellos dicen la sol y el luna. Hay una forma de entender el mundo distinta, ¿cierto? Eso se llama filología. El pensamiento y el lenguaje relacionados en una cultura, filología. Entonces, nosotros no solo podemos hacer estudios idiomáticos, que es decir, esto tiene griego, esto tiene hebreo, esto tiene arameo, tiene latín, tiene una frase en moabita, tiene ugarítico, tiene fenicio, tiene árabe, sino que decimos, vamos a mirar también lo que está detrás, el pensamiento del pueblo en el texto. Entonces, lo que está de frente es un estudio idiomático que es hebreo, griego, arameo, latín. Eso está de frente en las epístolas de Pablo. Pero detrás hay asuntos filológicos, unos pensamientos detrás. Voy a colocar otro ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando Daniel va a Babilonia, cierto? Ok. Daniel le da la fe de Jesús a Nabucodonosor, ¿cierto? Le da la fe de Jesús, los estudios bíblicos, y Nabucodonosor se bautiza. Y entonces Daniel le explicó a Nabucodonosor, mire, Nabucodonosor, Deuteronomio 6 dice que Jehová es uno, ¿cierto? Pero también la Biblia dice que es Elohim, que son varios. Y entonces le preguntaba a Nabucodonosor a Daniel, ¿y cuántos son? Bueno, está el ángel de Jehová, está Jehová y está el Espíritu de Jehová. 3.
Entonces Nabucodonosor dijo, ¿sabe qué? A mí no me diga eso. Para mí son tres dioses, ya. Ellos son tres dioses, ya nomás. A nosotros, a un judío, decir que son tres dioses, no, es un solo Dios. Pero para Nabucodonosor, no. Entonces cuando él hablaba de Dios, él hablaba de dioses. Y Daniel se hizo famoso en Babilonia porque en Daniel habitaba el espíritu de los dioses santos. No, o sea, no pueden entender qué son. Entonces, Pablo llega a Atenas. Ahora voy con Pablo, ¿cierto? Con Pablo llega a Atenas. Y él mira por todas partes dioses, 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 pero hay un espacio donde no hay Dios. Hay un espacio sin Dios. Y Pablo utiliza el espacio, o sea, utiliza el pensamiento, porque el pensamiento filosófico es diferente al pensamiento teológico. La teología es dogmática, la teología es absoluta, la teología maneja la certeza, en cambio la filosofía maneja la posibilidad, maneja la pregunta, maneja la duda. ¿Ven la diferencia? Lo teológico es dogmático, certeza. O sea, en teología es certeza, 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 certeza. En filosofía es duda, 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 duda. Y esa filosofía ha llegado hasta nosotros, hasta un francés llamado René Descartes, que él estableció un sistema que llama la duda metódica. Duda, 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 y hay que dudar. Porque la filosofía está enfocada en el hombre, y la filosofía con respecto al hombre siempre tiene que cuestionar. Y es verdad eso, tenemos que cuestionar al hombre, cuestionar. La teología no cuestiona, admite, ya. Entonces Pablo sabe que hay en la filosofía una fisura, en el pensamiento de ellos, porque es un pensamiento eminentemente filosófico. No es teológico, no es dogmático, es filosófico. Entonces se mete en su sistema y dice, ese que hace falta, ese es Jesucristo. Impresionante. Impresionante. Ustedes tienen muchos, pero hay uno que les hace falta. Se llama Jesús. Ese que ustedes tienen, ese es Jesús. Impresionante la manera como Pablo se mete en la cultura, se mete en el pensamiento de ellos para salvarlos. Y se llevó a algunos de ahí, ¿cierto? Al jefe del Areópago se lo llevó, lo bautizó. Es que no importa. Como cuando le preguntamos una vez a Chicho Serna, un amigo le pregunta en un aeropuerto a Chicho Serna, un jugador de fútbol. Estábamos viendo cómo en el Milán cobraba un penalti. Y le preguntamos, Chicho, ¿cuál es la mejor forma de cobrar un penalti? Entonces Chicho contesta, no, eso desde que entre está bien cobrado. Si se salva, no importa lo que yo tenga que hacer, hay que salvarlo, hay que salvarlos, empujarlos, pero que se salven. Y Pablo hizo eso. Entonces en sus epístolas hay, detrás de cada epístola, en Corinto, en Galacia, que era toda una región grande, Corinto que era una ciudad, Éfeso, en todos los ambientes está esa filología cargando los textos. Entonces tenemos estudios idiomáticos, filológicos, pero también gramaticales. Gramaticales es que nosotros para poder abordar a Pablo tenemos que conocer semántica, es decir, significado de las palabras, tenemos que conocer morfología, la forma de la palabra, cuál es la categoría gramatical, si es un verbo, si es una preposición, si es una contracción, si es un adjetivo, si es un pronombre. Tenemos que saber, para estudiar un texto, entonces tenemos que también saber cuál es la función gramatical. Eso forma parte de la morfosintaxis. La función. Vamos a poner una palabra acá y la vamos a relacionar con otra palabra, un sustantivo con un verbo. Elmer habla, Elmer sustantivo,
hablar, verbo, y vamos a ver la relación entre ellos. Morfosintaxis. Entonces tenemos semántica, el significado de las palabras; morfología, la forma de la palabra, si es un verbo, si es un adjetivo, si es un sustantivo, y sintaxis, función gramatical, el orden, escribir con orden las palabras, poner donde es el objeto directo, etcétera. Bueno, debemos estudiar esas cosas para poder hacer estudios lingüísticos, así esto de manera general, ¿bien? Pero también, recuérdeme, recuérdeme, ¿lo de qué? Ah, sí, al final te lo contesto a ti, ¿listo? Gracias por venir hoy, gracias por venir. Muy bien. Entonces, eso forma parte así, de manera muy general, de los estudios lingüísticos, ¿bien? Lingüísticos, ok. Pero también tenemos que hacer estudios históricos, o sea, el segundo nivel es lo histórico. Tenemos que revisar lo histórico. Y cuando hablamos de lo histórico, a ver si el brillo de la luz nos permite ver algunas palabras en el tablero. Cuando hablamos de lo histórico, primero vamos a hablar de la geografía histórica. Por eso no estoy como tan de acuerdo en que se llame método histórico-lingüístico, sino que debe llamarse mejor sociolingüístico. Porque no estamos solo hablando de la historia, sino que también estamos hablando de geografía. Y también estamos hablando de economía. Entonces, hay otras disciplinas sociales, de las ciencias sociales, que deben entrar. Entonces, los estudios realmente no son ni histórico-gramáticos, ¿cierto? Ni solamente histórico-lingüísticos, sino sociolingüísticos. Y entonces, el primer nivel del entendimiento en los estudios sociales de un texto, o históricos, vamos a seguir con la tradición, históricos, es pensar en la geografía. Un poco de geografía histórica. A ver, pero vamos a ver cómo estamos, no con la historia y la geografía, sino con la actualidad geográfica del mundo. ¿Cuántos continentes tenemos? 5, ¿cierto? 5 continentes. ¿Cómo se llaman? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, los textos sagrados, no tienen nada que ver con América, ¿cierto? Todo con el otro hemisferio, ¿cierto? Pero tampoco con Oceanía, ¿cierto que no? Sino tienen que ver con 3 continentes: Europa, Asia. Me quedó muy grande. Hice a propósito esta región grande, la hice a propósito, aunque no es tan grande. Y África. ¿En dónde queda Egipto? En el sur de África, en la mitad de África, en el norte de África. Acá, ¿cierto? Egipto. Ya tenemos bastante información de Egipto, ¿no? Génesis ya no empieza a hablar de Egipto, ¿o no? Claro. Ok, ¿dónde queda Israel? ¿En Europa, en África o en Asia? En Asia. O sea, vamos a llamar a ese territorio, en los tiempos de Pablo no se llamaba Israel.
porque este territorio ha tenido unos cambios en el tiempo, pero ya hablamos de él. Y hay otro lugar muy importante que se llama Asia Menor, que es lo que hoy se llama Turquía. Le pongo ahí Turquía porque es el único que ha cambiado el nombre, porque Israel se llama Israel, ¿cierto? Y Egipto se llama Egipto. Y por acá en Asia hay una península, ¿cómo se llama? Arabia. Y entonces es muy importante cuando yo hago estudios de la Biblia, pero sobre todo acá hablando de Pablo, tenemos que, del Corpus Paulino, tenemos que saber estos 4 territorios: Asia Menor, ¿cierto? Israel, Egipto y Arabia. Y hay otro. Bueno, Roma. Mesopotamia. ¿Dónde estaba quién? Babilonia. Estos 4 puntos son muy importantes. 1, 2, 3 y 4. Asia Menor, Egipto y Arabia. ¿Por qué el Señor dijo que su pueblo se ubicara acá? Porque todo pasaba por ahí. Los de Egipto para ir a Asia Menor, los de Egipto para ir a Mesopotamia, los de Mesopotamia para ir a Arabia, aún tenían que hacer este recorrido. Señor es muy vivo, ¿no? ¿Cierto que sí? Muy estratégico. Muy estratégico. Ok. Pero esto fue cuando el Señor estableció en el siglo XV antes de Cristo a un pueblo acá. Acá lo que hay es agua, se llama el mar Mediterráneo. Por allá está el mar Egeo, el mar Negro, el mar Caspio está por arriba. Ok, este es el mar Mediterráneo, un mar muy importante. Yo hice esto muy grande acá, esto es pegado, también lo hago intencionalmente. Ok, pero Israel no siempre se llamó Israel. Entonces Israel se llamó Israel hasta el año 722 antes de Cristo. Más o menos desde el siglo XIV, algunos dicen 15, otros dicen 12, antes de Cristo, hasta el siglo VIII, porque antes de Cristo se cuenta al contrario. ¿Sí? ¿Se han visto, cierto? Que se cuenta al contrario. Ok. Entonces primero está el 15 y luego está el VIII. Hasta el año 722 Israel fue Israel. Luego se llamó solo la parte de abajo Judá, porque había 2 reinos, ¿cierto? Y quedó luego solo la parte de abajo que se llamó Judá, cuya capital era Jerusalén. Eso fue en el 722. Pero Judá también dejó de ser Judá en el siglo VI, cuando los babilonios invadieron Jerusalén. Año 587-586. Dejó de ser Judá. ¿Y ahora cómo se llamaba? No se llamaba, porque dejó de ser. Pero luego volvieron al territorio los judíos. Y cuando volvieron se llamó Judea. Entonces, para los tiempos de Pablo, para los tiempos de Jesús, se llamaba eso Judea.
Y había otros territorios ahí cercanos que tenían una cultura parecida, por ejemplo, Galilea, Decápolis, Samaria. Pero todo este territorio dependía de, o sea, formaba parte de una provincia. La ciudad más importante que había en este territorio para los romanos se llamaba Siria. La región más importante llamada Siria, cuya capital era Damasco. ¿A dónde era que iba Pablo a perseguir cristianos? ¿A dónde? A la capital de la provincia, a Damasco. A Damasco. Entonces acá estaba Judea, Galilea, Samaria, Decápolis, que eran 10 ciudades, Idumea, Perea. Esas eran regiones pegaditas a Judea. Pero Judea era uno, Judea, donde está Jerusalén, uno, ahí estaba. Eso quedó atomizado, o sea, quedó pequeñito. Cuando Jesús vino, realmente un territorio no tan grande, Judea. Pero Jesús nació en Galilea, en Nazaret. No, se crió en Nazaret. ¿Nació dónde? En Belén de Judea, porque él era judío, descendiente de David. Él era rey, el rey número 44. Ok, esto estaba muy bien hasta que mataron a Jesús. Y sobre todo que mataron a Esteban en el año 34. Y entonces Dios le dijo a los discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, pero miren la cultura, miren la cultura. Jesús escogió a 12 para que estuvieran con él, para enseñarle a predicar, para que bendijeran en su nombre, para que sanaran enfermedades, etc. Y les dijo: id por todo el mundo. Pero saben que la mayoría de ellos les gustaba la casa, les gustaba Ibagué, el tamal al desayuno con chocolate. Es que ir a comer hamburguesas cuando uno le dan arepa con caldo en la mañana, ¿cierto? En Estados Unidos se comen donas. Las donas son esas con café al desayuno. ¿Dónde se inventaron eso ellos? Y nosotros comemos al desayuno calentado, tamal con chocolate y pan. Imagínense. ¿Alguno de ustedes no ha desayunado? ¿Ya ha desayunado? Ok. Muy bien. Y entonces la mayoría de los apóstoles se quiso quedar. ¿Y sabe lo que tocó hacer? Pero hubo uno que no necesitaba. El número 12. Él decía, como un abortivo, o sea, como así como el último, ¿cierto? O sea, estaba a punto de que me abortaran y nací. Estaba a punto de morir y nací. Como cuando hay parejas que 10 años, 20 años, 90 años, como Abraham y Sara, y de pronto nace el niño. Y Pablo, el número 12. Yo sé, ¿saben? La señora White dice que posiblemente el 12 era Esteban, el diácono Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? Era bilingüe, así como Pablo. Era intelectual, tenía formación en filosofía, era internacional, o sea, tenía visa americana, se iba para todas partes, iba a 180 países con esa visa. Esteban, pero el diablo mató a Esteban. Pero la señora White dice que cuando el diablo mató a Esteban, el Señor dijo: se lo cambio. Ok, mátelo, pero yo lo reemplazo. Y adivine con quién reemplazó. Con Pablo.
con ese muchacho de unos 27 años que está, porque Pablo nació en el año 10, ahí están como las cosas muy borrosas. O sea, Jesús era mayor para Pablo 5 años. Y Pablo tenía por unos 27 años. Y el Señor miró a Pablo y dijo: ese muchacho ahí, ese con cara de malo, que tiene la camisa y el pantalón de Esteban, me pido a ese. Imagínense. Y ese no había nacido en Judea, ni en Galilea, se crió como Jesús, ni en Roma, acá, en una ciudad de una región que se llama Cilicia, en Asia Menor, que se llamaba Tarso. Entonces esa es otra palabra que tenemos que ubicar, ¿cierto? Tarso. Entonces acá está Siria, Damasco y Tarso. Y como ese ya estaba fuera de acá, de Jerusalén, ese comía patacón con queso y suero en la mañana. Es un asunto que si Pablo, venga, gracias por... Pablo conoció personalmente a Jesús. Jesús se concentró acá. A él también le gustaba comer caldo de papa, tamal, calentado al desayuno, y no se salía. Máximo iba hasta Girardot y ya, y se volvía. Ay. El calentado. ¿A ustedes les gusta la arepa sin sal? O sea, hay gente que es cierto, hay gente que no le gusta la arepa con sal, otros les gusta con la arepa con sal. Pero un calentado al desayuno con arepa sin sal, le echan mantequilla, quesito, chocolate. Pablo comía calentado, pero cuando le servían boca chico con patacón al desayuno, comía. Que solo tenemos caldo de papa con arepa, 2 huevos criollos, sírvanlos. Pablo comía de todo porque era internacional. Y entonces Dios dijo: ese me sirve, porque con ese, o sea, con ese solo, así los 11 se queden en Jerusalén. Ese me hace la tarea. Ese me instrumento, me es útil. Es impresionante. ¿Sabe que Dios es muy egoísta? ¿Sabían eso? Solo se queda con los mejores. Él escoge solo los mejores. Mentiras. Él ama mucho. Él ama mucho y tiene poco tiempo para resolver el problema que tiene la eternidad. Entonces Él busca los mejores, porque con los mejores uno no pierde tiempo. Con los mejores rinde mucho, rinde. Pablo, el mejor. ¿Qué es qué? Eso dijo Pablo: a mí me escogieron y yo soy el peor de los apóstoles. Solo que cuando el ser humano piensa así, Dios dice: a ese es que necesito. ¿Usted recuerda con Moisés? No, yo no sé hablar. ¿No sabía hablar? ¿Sabe cuántos idiomas hablaba Moisés? 14. La señora White lo dice en un texto que no está traducido al español. En inglés está, y dice:
Moisés ciertamente sabía cómo hablar, porque había sido capitán del ejército de Egipto, era el ministro de defensa del país, manejaba por lo menos 14 idiomas: fenicio, ugarítico, arameo, acadio, sumerio, fenicio. 14 idiomas. Pero la señora White dice algo que es espectacular. Dice: lo que pasa era que no quería dejar que su yo apareciera en el trabajo. Y por eso dijo: no, a mí no, yo no. Impresionante. Y cuando Moisés dijo: yo no, Dios dijo: por eso es que lo necesito, porque usted es así. Y Pablo, a Pablo no le pasó como Pedro, que el Señor bueno, no fueron 3 años con Pedro, fueron 2 años quizá con Pedro, 2 años y medio. Con Pedro fue uno de los que más duró, 2 años y medio, 2 años y 8 meses, algo así. Pero Pedro, Jesús le decía cosas, Lloró después de la crucifixión, lloró antes de la crucifixión y no dejaba. O sea, era tardo. Pedro. Pero aún así tenía una fuerza para amar, para abrazar, para hablar, que Dios lo escogió. Pero a Pablo se le apareció solo una vez. Entonces usted me pregunta: ¿conoció personalmente a Jesús? Sí, Señor. ¿Y de qué manera? Cuando apareció, le quemó los ojos. Ya con los ojos quemados, entendió quién era Dios. Y de ahí en adelante se devolvió. Y entonces Dios escogió a uno de acá para que fuera por toda esta área. Llegó posiblemente hasta la península ibérica, Hispania. ¿Qué es Hispania? Viajó por el norte de África, viajó por las islas del Mediterráneo, fue a la península de los Balcanes, donde está Macedonia, Grecia, y murió en Roma. Visitó el este del Mediterráneo, fue a Arabia. Eso tenía más sellos en el pasaporte que otra persona. Cubrió Pablo lo que Israel no fue capaz de cubrir en 4000 años, desde Adán hasta Jesús. Lo cubrió Pablo, esa zona. Ustedes conocen Yugoslavia. ¿Dónde está Yugoslavia? Península de los Balcanes, acá. Donde está también Grecia, Macedonia, Croacia, Serbia, Montenegro. Ok, acá, Yugoslavia. ¿Sabe quién era de Yugoslavia? Mejor, ¿quién evangelizó Yugoslavia? Tito. Una de las cartas, Tito, ese. Así que miren, hermanos, el panorama. Llegó a todos los rincones. Cuando eso ya era un imperio, el imperio romano, y todos estas eran provincias del imperio: Hispania, Galia, Germania, Italia, Grecia, Macedonia, Egipto, Cartago. Todo eso lo cubrió Pablo. Ahora sí, ¿en qué tiempo? La historia de la humanidad está dividida en 2 eras, ¿cierto? Antes de Cristo
y después de Cristo. La cruz divide todo. Desde el 3300 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo está la Edad Antigua. Del 476 hasta 1517, 1492 y 1453, Edad Media. Luego viene la Edad Moderna hasta 1789 y luego hasta hoy la Edad Contemporánea. ¿Dónde se ubicó el ministerio de Pablo? En el siglo I, es decir, del año 1 al año 67, cuando murió 68. Y ese muchacho en 30 años resolvió el problema de Israel de 3000 años. Impresionante. ¿Cómo adquiere Pablo la ciudadanía romana? Y dos, ¿cómo adquiere Pablo la ciudadanía romana? ¿Cómo adquiere? ¿Cómo adquiere Pablo la ciudadanía romana? ¿Por qué motivo la adquiere? Y lo último, usted ahí acaba de decir que el ministerio de Pablo, ¿del año qué dijo usted? ¿1? Ah, 5. Ah, bueno, ya. Es que le entendí que 1. Listo, ya era esa. Entonces, gracias. Hay un asunto ahí historiométrico que hay que resolver, ¿cierto? Pero vamos a pensar que sí, o sea, hay que ajustar eso, pero por eso decimos que nació Pablo entre el 5 y el 10. Porque es que en entonces uno no podía ir a la registraduría, sino que es cierto. Y tampoco estaba el párroco del pueblo que... Entonces, está como, Señor, no, él sí. Pero entonces escríbanlas para que no. Yo es porque, como es la primera oportunidad que tienen pero entonces al final, ok, al final. Pero guárdenlas y el pastor me dice entonces en qué momento, listo, muy bien. Ok. Del 5 al 67, del 10 al 67, 68, que es que muere en Roma, ese fue el ministerio de Pablo, o sea, es una cosa muy pequeña, ¿cierto? 30 años, 40 años, hablemos de 40 años. 40 años de ministerio, desde los 27 añitos más o menos, 28, 30 años, así como Jesús, hasta cuando murió. Pero qué años tan sudados, ¿no? Impresionante. Increíble era Pablo. Ahora, cuando hablamos del siglo I, tenemos que hablar de algo que se llama geopolítica. Entonces ya hablamos de geografía, ¿cierto? Hablamos un poquito de historia, ahora hablamos de geopolítica. Ustedes me van ahí anotando, ¿cierto? Porque realmente no alcanzo a tener un material tan detallado para ustedes, pero tenemos entonces geografía, ya hicimos el estudio geográfico, así general. 2, historia, y ahora geopolítica. Es muy importante considerar la geopolítica, porque la geopolítica es el indicador histórico. O sea, yo cómo me doy cuenta de ciertas cosas, por los reyes. ¿Ustedes no han visto
que una de las formas de calcular el tiempo, o los historiógrafos, que son los que miran la historia escrita, ellos empiezan a armar el rompecabezas a punta de el tiempo en que reinaron las personas, ¿cierto? Entonces es muy importante la geopolítica. La geopolítica es el estudio de la política en los territorios, o sea, la historia de los imperios. Geopolítica es el estudio de los imperios, de la manera como se domina el mundo, pero a nivel global, o sea, a nivel imperial, a nivel hegemónico. Esa es la geopolítica. Entonces uno tiene que darse cuenta cuál es el imperio de turno. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es el imperio de turno? Los gringos, los norteamericanos, Estados Unidos es el imperio. Desde que entraron a la Segunda Guerra Mundial con Pearl Harbor hasta hoy, los gringos dominan. Cuando empezó la Guerra Mundial tenían 30 bases en el exterior, ahora tienen 30.000. Tienen 3 de las 4 reservas de oro del mundo. Acá hay una empresa que se llama Ecopetrol, que es la más grande de nosotros, ¿cierto? De Colombia, Ecopetrol. La más grande de Estados Unidos no se llama Ecopetrol, se llama Walmart, como decir Almacenes Éxito, o Carulla, o Jumbo. Walmart, cuando facturan ellos al final del mes, yo llego y sumo, y es lo mismo que facturan las 1.000 primeras de Colombia. Las 1.000. Usted toma Ecopetrol, Argos, Grupo Sura, baja, suma 1.000, y lo que suman las 1.000, eso factura la primera de Estados Unidos, el imperio. Entonces uno tiene que darse cuenta en qué imperio está o no. El imperio. Y el anterior a ese fue el inglés, pero también había otro que se llama el austrohúngaro, el otomano. Estamos en el imperio americano. ¿Qué imperio había en los tiempos de Pablo? Roma, ¿cierto? Desde el 168 hasta el 476. Esto es antes de Cristo y después de Cristo. Roma llegó acá, o sea, Roma está acá. Roma llegó a este territorio, a Judea, en el año 63. Llegó con un general llamado Pompeyo y se tomó Judea. 1, 2, 3 por mí, esa es para mí, Judea. Año 63. Entonces Roma, desde el año 63 antes de Cristo, desde el año 63 antes de Cristo, se tomó Judea. O sea, era el imperio. Antes de ellos estuvieron los griegos, antes de ellos los persas, antes de ellos los babilonios, que fueron los que llevaron cautivos, y antes de ellos los asirios, y antes de ellos los egipcios. Pero en ese momento, Roma, 63 antes de Cristo. Pero todavía no habían nacido los césares, cuando eso eran los senadores romanos, generales romanos que conquistaban territorios. Y el último general importante que hubo se llamó Julio César, pero lo mataron en el Senado. Y en el año 27 apareció el sobrino, nieto, hijo adoptivo de Julio César, que llamó Octavio, que es conocido como Augusto César. Ustedes ven que en las narraciones del Nuevo Testamento, en los evangelios, dice: cuando era emperador Augusto César, Jesús nació. ¿Sí es importante la geopolítica? Porque marca tiempos. Marca tiempos. Augusto César. Augusto empezó a gobernar en el año 27 antes de Cristo, es decir, 27 años antes de que Jesús naciera, Augusto César gobernó. Y gobernó hasta 14 años después de Jesús. Entonces Augusto está desde el 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo.
Y él no tenía hijos, sino una hija, y la casó con un soldado que se llamaba Tiberio. Y entonces Tiberio se convirtió en emperador, y este Tiberio fue el de la crucifixión de Cristo. Iba desde el 14 después de Cristo hasta el 37. Después de Tiberio vino un pariente de Tiberio que era muy malo, que se llamaba Calígula. Y Calígula gobernó del 37 al 41. Y después de Calígula vino otro que se llamaba Claudio. Y gobernó desde el 41 hasta el 54. Y después de Claudio vino una belleza de persona llamada Nerón. Desde el 54 hasta el 68. Estos emperadores tuvieron que ver con Pablo. Este decidió dónde nacería Jesús, y este escuchó que a Jesús lo mataron, y Nerón, mató a Pablo y a Pedro. A Pedro crucificado y a Pablo decapitado. Geopolítica de Pablo. Augusto César, 27 al 14, Tiberio el 14 al 37, Calígula el 37 al 41, Claudio el 41 al 54, y viene Nerón. Después de Nerón vino Galba, Otón, Vitelio, que solo duraron un año ahí entre ellos. Y luego vino Vespasiano. ¿Se acuerdan de Vespasiano? El que entró a Jerusalén con su hijo Tito, la sitió y tomaron Jerusalén. Y Vespasiano tomó el oro que había en Jerusalén y con ese oro construyó el Coliseo romano. Y después de Tito vino el último emperador del siglo I, que llamó Domiciano. Pero este es el esquema geopolítico del siglo de Pablo, del siglo I, desde Augusto hasta Nerón. Ya revisamos la parte ¿qué? Política, la parte histórica, la parte geográfica. Ahora vamos a revisar la parte biográfica. ¿La parte qué? Biográfica. ¿De qué personaje? Del autor del corpus, ¿cierto? Del autor de las epístolas. Entonces, para resumir, vamos mejor a hacer, porque de alguna manera ya les trabajé lo biográfico. Nació entre el 5 y el 10 y murió en el 67 y 68. Ya les dije casi todo de... Bueno, lo más importante es cuándo nace, cuándo se muere, ya. Entonces vamos, para avanzar con el tiempo, vamos a revisar mejor la parte historiográfica. Hay diferencia entre historia, historiología e historiografía. ¿Qué es historia? Contar el pasado. ¿Qué es historiografía? Escribir el pasado. ¿Y qué es historiología? Interpretar el pasado. A ver otra vez. Historia, historiografía e historiología. Historia, contar el pasado. Historiografía, escribir el pasado. Historiología, interpretar el pasado. Entonces vamos a trabajar historiografía. Historiografía significa que vamos a estudiar lo que se escribió. ¿Y qué fue lo que escribió? Pues las 14 epístolas, ¿o no? Las 14 epístolas. ¿Cuál es la primera? Romanos. La segunda,
Primera de Corintios. La tercera, segunda de Corintios. La cuarta, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Entonces la parte historiográfica tiene que ver cuándo se escribió y las circunstancias en las que se escribió, ¿cierto? La epístola. Ok. Romanos y Gálatas se parecen mucho. ¿No han visto? Se parecen mucho. ¿Por qué? Porque resulta que uno cuando lee a un autor y el autor ha escrito en el tiempo, uno se da cuenta que el escrito, que este autor es un poquito diferente a este autor. Es la misma persona, pero el tiempo cambia a la gente, ¿o no? Si yo le digo, escriba a mi hija que tiene 13 años algo, escriba un poema, ella escribe un poema, pero cuando tenga 53 años, ella escribe otro poema, es diferente. Entonces uno ve diferencias y uno encuentra que Romanos y Gálatas se escribieron entre el 57 y el 58. Estas dos epístolas son casi el corazón del corpus. Todas son importantes, pero estas dos son muy importantes. Segunda y primera de Corintios. Se escriben también por esta época. Y esta es la época ¿de qué? Del tercer viaje misionero de Pablo. ¿Cuál viaje? El tercero. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, posiblemente Tito, se escriben entre el 62 y el 64, durante el primer encarcelamiento en Roma de Pablo. Primera y segunda de Timoteo. Yo les voy a dejar unos apuntes. ¿Les parece? Ahorita le voy a entregar a la hermana que nos está haciendo las diapositivas. Yo le voy a entregar apuntes para que ustedes se queden con las diapositivas. Van a tener todo. Y otras cosas. ¿Les parece? Muy bien. Las pueden utilizar para predicar. Cualquier pregunta, mírenla ya al profesor. Él le resuelve cualquier pregunta. Lo que diga la diapositiva le preguntan a él. Pueden hacer eso, pastor, ¿cierto? Es que usted tiene la obligación, pastor. No, mentiras, él nos colabora porque él es también muy juicioso, muy estudioso. Él es muy estudioso de la Biblia y próximamente estará haciendo un doctorado en Nuevo Testamento, ¿cierto, pastor? Ok.
La última vez que Pablo escribe, lo escribe en Roma en el año 67. Escribe primera y segunda de Timoteo. Segundo y último encarcelamiento de Pablo. Primera y segunda, ya les dije que Tito y Filemón también se pudieron haber escrito en el primer encarcelamiento de Pablo. Nos queda Tesalonicenses y Hebreos. Tesalonicenses parece que fue la primera epístola en ser escrita por Pablo. El segundo viaje misionero de Pablo, o sea, en el segundo viaje misionero de Pablo, que fue 50, en el 51 se fecha como el año de origen, entonces entre el 50 y el 52. Y Hebreos, ¿cuándo la escribió Pablo? Hay ya muchas teorías, pero a mí me parece que la escribió Pablo después del Concilio de Jerusalén del año 49. Yo creo eso, pero hay otras personas que piensan otra cosa, ¿cierto? Entonces uno no puede ser categórico allá. Porque ese Concilio de Jerusalén tenía que ver con el templo, con la ley ritual, y Hebreos está cargado de eso, del santuario, los servicios del santuario, Jesús como sumo sacerdote. Está escrito para la nación hebrea, por eso se llama Hebreos, ¿cierto? Ok. Esto se refiere a la parte historiográfica. Y en 5 minutos voy a manejar el último nivel que empecé a trabajar desde ayer en la mañana. La parte teológica, el nivel teológico. Teología. ¿De qué habla Romanos? Romanos habla de un asunto llamado soteriología, ciencia de la salvación. Lo mismo Gálatas, soteriología. ¿De qué habla primera y segunda de Corintios? Antropología. Entonces, soteriología, salvación. Antropología, el hombre. Soteriología, salvación. Efesios, Filipenses y Colosenses. Cristología, el estudio de Jesús. Primera y segunda de Tesalonicenses, escatología, tiempo del fin. Tito y Filemón. Tito y Filemón. ¿De qué nos habla Tito y Filemón? Sociología, las relaciones humanas. Y Hebreos, protología y liturgia. Es decir, el comienzo
de las cosas y el santuario que se hizo el profesor Ángel. Ya terminamos. Voy a repetir entonces mientras viene el pastor. Romanos, eso también se lo puedo dejar en las diapositivas. ¿Quieren que les deje unas diapositivas? Va a quedar en diapositivas también. Ya. ¿Cualquier pregunta? Romanos, soteriología, salvación. Corintios, antropología, hombre. Gálatas, soteriología, salvación. Efesios, Filipenses, Colosenses, cristología. Escatología, primera y segunda de Tesalonicenses. Sociología, las relaciones. Protología y liturgia, Hebreos. Me faltaba Timoteo. Timoteo es un tema doloroso. Se llama tanatología. Tánatos, muertos, muerte. Morir para vivir. Tanatología. También otros llaman a eso necrología. Necrología es el acta de defunción de Pablo. Fuerte, ¿cierto? Pero ¿cómo es el acta de defunción de Pablo? ¿Cómo dice? ¿Qué dijimos ayer? He peleado, he acabado y he guardado la fe. Llevamos 9 versículos para aprender, ¿no es cierto? El último versículo que se tiene que aprender es Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora en los postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó, por eso protología, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y me gusta mucho algo que dice Pablo, porque Jesús es la imagen misma de su sustancia. Pastor Ángel, ya terminé. Vamos a ver qué dice, porque hay otras exposiciones, perdón hermano, vamos a ver si nos dejan seguir con el micrófono o hay que ceder el micrófono. Bueno, realmente yo ni parpadeaba, doctor. Yo ni parpadeaba. Mirando esa exposición tan magistral, hermanos, ¿cuántos se sienten bendecidos? Aprendí lo que no había aprendido durante muchos años. Yo sé que preguntas existen muchas, y más cuando Pedro dijo que habían algunos escritores que escribían cosas profundas y complicadas y difíciles de entender. Y si eso lo dijo Pedro, imagínense nosotros. Pero vamos a permitir 10 minutos para preguntas, ¿cierto? 10 minutos. Así que, ¿tenemos otro micrófono? Sí, señor. Gracias. Vamos a tomar asiento y esta información probablemente la subimos en un grupo de WhatsApp y la compartimos. Sí, perfecto. Diapositivas, la tiene toda la de... Listo. Y pregúntale, hacer preguntas por WhatsApp al pastor y el pastor nos responde todo porque él... Vamos a 10 minutos para que el doctor nos responda un par de preguntas. Vamos a ver si somos capaces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ver si somos capaces, no vamos a replicar, es decir, no vamos a profundizar en la pregunta, o sea, no vamos nadie puede preguntar 2 veces para que haya 10 oportunidades. Vamos a ver si somos capaces de hacer la pregunta en 15 segundos y yo en 30 segundos la respondo. ¿Está bien? Empecemos. Vamos a numerar las preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tenemos minuto y 8, minuto y medio, 9, 10, 1. Vamos a ponernos de pie y hacemos la pregunta. A ver, pastor, más que una pregunta es pedirle una aclaración. Cuando usted ubica el tiempo hasta el 476, ¿usted hace uso de la palabra o del Imperio Romano hasta el 476 para darnos una explicación histórica? Porque es que en el año 476 el Imperio Romano no desaparece, decae. Porque el Imperio Romano se divide en dos: Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, que es el que va hasta 1400 y pedacito, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos ubican hasta el 476? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Como él decía, con Constantino en el siglo IV se divide el imperio. En el siglo IV después de Cristo se divide el imperio. Con Constantino se divide y él funda una ciudad que se llama Constantinopla, ¿recuerda? Allá en Turquía. Hoy se llama Estambul. Antes se llamaba Península Anatolia, en los tiempos de Abraham se llamaba Península Anatolia, luego se llamó Asia Menor y hoy se llama Turquía, en ese sector, donde nació Pablo, en ese sector, él es de allá. O sea, Pablo es turco. Allá fundó Constantino un imperio que se llamó el Imperio de Oriente, el Imperio de Oriente. De allá surgió una religión grande que se llama los ortodoxos, que están con presencia en Rusia, en Ucrania, en esa zona. Entonces, en el 476 cae el Imperio Romano de Occidente, que tenía sede en Roma. Pero 1000 años después casi, en el 1453 por los turcos otomanos, cae el Imperio Romano de Oriente. Pero el Imperio Occidental de Roma, el Imperio Romano como tal, cae en el 476. Ya Constantinopla cae en el 453. Segunda pregunta. Micrófono, nos levantamos. Hacemos la pregunta. ¿Cómo adquiere Pablo la ciudadanía romana y por qué motivo la adquirió? Porque nació en un territorio. Hay dos hipótesis. La primera, padre romano. Esa es la primera. La segunda, territorio romano. Había territorios de privilegio romano. Territorio de privilegio romano. Son las dos posibilidades. 3. Sí, pastor, la duda que le dije sobre... No, esas son las dos teorías que hay. La duda sobre los apóstoles. ¿Qué pasó con Matías? Porque la Biblia no nos habla y dice que a él le impusieron las manos los apóstoles para que él fuera el sucesor de Judas. Y luego aparece que el real es Pablo. ¿Qué pasa con Matías? Porque no se vuelve a hablar nada de él en la Biblia como apóstol. ¿Ya? Y la otra, la siguiente a esa, después de ellos hubieron los apóstoles. Solo una. Entonces, de Matías sí se habla, pero en la tradición de los padres de la iglesia, Irineo, Orígenes, ¿cierto? Se habla de él, pero en el texto canónico de Lucas, Hechos de los Apóstoles, no se habla de Matías, pero tampoco se habla de otros apóstoles. Por ejemplo, ¿dónde está Simón el Celote? ¿Para dónde se fue? ¿A quién le escribió? Pero aparecen otros en el canon que no eran apóstoles. Por ejemplo, Marcos, Lucas, Santiago, el de la epístola de Santiago, el hermano de Jesús. Cuarta. Para que uno lleve dos. Pastor, el Señor dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle la ayuda idónea, pero Pablo dice, preferiblemente estar solo. Esa es la primera pregunta, ¿no? Ya. No, la segunda, espera. No. Ok. Ustedes van a recibir un material donde hay una región del material que se llama hermenéutica. No alcanzamos porque pues el tiempo es bastante
corto. Y hay una sección llamada hermenéutica y van a encontrar un punto, un principio de hermenéutica que se llama prevalencia de sentido o de autoría. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno tiene que decir quién manda a quién. Prevalencia de autoridad. ¿Quién manda? Por ejemplo, Mateo 28 dice: id por todo el mundo y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Entonces algunas personas dicen: no es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el nombre de Jesús, porque en Hechos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Está bien. ¿Quién es? Pedro, por ejemplo. Ok. Pregunta: ¿quién manda a quién? ¿Jesús a Pedro o Pedro a Jesús? Entonces, hagamos lo que dice Jesús, porque Él es Dios. Ya. Ok. Escúcheme bien. En Job hablan muchas personas. ¿Quiénes hablan en el libro de Job? Hablaría Job. ¿Quién más? Los amigos de Job, la esposa de Job, Satanás y Dios. ¿A quién le creemos cuando hable? Siguiente pregunta. A ver, para el pastor y para tal vez el pastor Ángel, también el pastor Willard, siendo el historicismo la base de la interpretación de la Biblia en la iglesia, ¿por qué se ve tan poquito de historia en la iglesia misma? Es decir, no es una temática en la que se profundice, en la que se interese mucho la iglesia. Esa es una pregunta de administración educativa, porque los religiosos tendemos a ser muy conservadores, o sea, medio goditos. Y eso pasa, eso es un asunto natural, porque a medida que se institucionaliza un sistema, se vuelve muy conservador. La religión protestante es eminentemente liberal, progresista. De hecho, el liberalismo surgió en Alemania con Lutero. El liberalismo, la libertad de conciencia, ¿cierto? Pero cuando la religión muda, o sea, crece, se vuelve muy grande, entonces se vuelve conservadora y entonces maneja la tradición. Hasta hoy, hasta allá, hasta las 9 de la mañana era así. Usted está viendo que estamos hablando de historia, de economía, de sociología, de geopolítica. Estamos cambiando. Vamos para adelante. Siguiente pregunta. Es la número 6. ¿Se apagó la 6 o ya fue contestada, cierto? Yo quiero saber por qué en los años de Jesús, o sea, antes se contaba el tiempo era hacia atrás. Ok. Hay dos explicaciones, una teológica y otra historiométrica. La teológica, porque Dios quiso que su Hijo estuviera en el centro de la historia. Pero como Jesús es el centro de la historia y no sabemos cuándo empezó todo y tampoco sabemos cuándo terminará todo, entonces tenemos que, como Él está en el centro, como Él es la referencia, entonces tenemos que tomarlo a Él como referencia. Y vamos a contar después de Él y antes de Él. Ya. Y entonces, antes de Él, pues tenemos que contar 1 antes de Él, 2 antes de Él,
3 antes de él, y después de él, pues 1 después de él, 2 después de él, 3 después de él. 7. 7. 7. Sí, doctor. La pregunta es la siguiente. Usted habló que uno de los métodos de interpretación bíblica es el histórico-gramatical, que usted lo denominó sociolingüístico. Es mejor llamarlo así. Sí. Hay otro método que utiliza la organización, es el método crítico. Histórico-crítico. Histórico-crítico. ¿Por qué una cierta porción de la iglesia se basa en ese método? Bueno, la iglesia adventista utiliza el método histórico-gramático. Ya dijimos, como el hermano me pidió, que estamos yendo para adelante un poquito más porque hay que ir avanzando. Y entonces ya no vamos a llamarlo solo histórico-gramático. Algunos autores nuestros ya están hablando de histórico-lingüístico, y pues mi especialidad es hermenéutica, ¿cierto? Filosofía del lenguaje y estudios del lenguaje. Entonces, cuando uno hace estudios y compara con otros profesores de Andrews, entonces es mejor estamos ya empezando a llamar al método sociolingüístico. ¿Ok? El método histórico crítico es un método que surgió desde el iluminismo moderno, que es de mucha sospecha, de mucha preocupación frente a lo teológico. Recuerden que la teología es el conocimiento de la certeza. ¿Y por qué el conocimiento de la certeza? Porque Dios lo dijo. Por eso yo les decía a ustedes, si Elena White me dice a mí que Hebreos lo escribió Pablo, yo no me puedo poner a discutir. Eso es teología, eso es revelación de Dios. Ya no. Pero hay personas que dicen, no, yo quiero abordar el texto desde la filosofía, o sea, no desde la teología, sino desde la filosofía, desde la duda, crítico. Pues, o sea, yo no considero que se puede abordar lo teológico con filosofía. Porque teología es una cosa y filosofía es otra. Yo le hago preguntas a Demócrito, a Leucipo, a Anaxágoras, a Empédocles, ¿cierto? A Anaximandro, a Anaxímenes, a Sócrates, a Platón, a Genofonte, a todos ellos le hago preguntas. A Kant, a Heidegger, a Gadamer. El último que habló sobre el lenguaje, filosofía del lenguaje, se llama Gadamer, es un alemán. Y yo estoy peleando con ese man, peleo. Y le digo que no tiene razón. Pero si Dios dice no matarás, no matarás. Es que una cosa es filosofía y la otra cosa es teología. Y la Biblia no es filosofía, es teología. Revelación de Dios. Porque Dios, Hebreos 1.1, por eso el último versículo que se aprendieron, Hebreos 1.1, porque Dios, habiendo hablado de muchas formas, ¿quién habló? Dios. Y por eso Pedro dice, es que la Biblia no es de interpretación privada, o sea, lo que a mí me parece, no. ¿Quién inspiró? Uno. ¿Cuántos sentidos hay? Uno, ya. Porque hay otro método, además del método histórico crítico, también otro método que se llama el método sincrónico, que es el que está de moda ahora. Y es que la Biblia puede decir eso, o puede decir eso, o puede decir eso, o puede... No, todo eso está bien. No, es que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Tiene un solo sentido. Lo que está en la mente de Dios lo dice, se acabó. Otra cosa es que me sirva, ¿cierto?, en mi contexto, para mi vida, pero no que cambie el sentido. No, es un solo sentido. Tiene un solo sentido. No. A ver, venga. A ver, pero hay otra pregunta porque son 10. Si hay otra pregunta, tenemos que hablar los dos. A ver. Sí, pero qué pena. Lo que pasa es que el pastor
también es que como yo estoy acá visitando, eso lo pasa a uno cuando viene visitante que no puede hacer lo que quiere. A ver, 9. Usted manifestó que la carta de Hebreos había sido escrita a la nación hebrea. Yo alguna vez leía que había sido escrita a los judíos en Roma, porque la nación hebrea no aceptó a Cristo, pero en Roma sí habían judíos que lo habían aceptado. No a la nación hebrea, a la cultura hebrea. Mire, por ejemplo, en el mundo hay judíos, ¿cierto? Judíos. Pero están en Rumania, están en Ucrania, están en Colombia, están... La cultura hebrea. De hecho, vengan, le voy a decir algo. La mayoría de las cartas de Pablo la escribió a la nación hebrea, a la cultura hebrea. Porque es que él no, usted ve que en las cartas habla de la ley, habla de Moisés, en Romanos habla de Agar, habla de Sar, como si los gentiles fueran judíos. O sea, él maneja un discurso pero muy buena la pregunta es muy buena, porque los destinatarios de Pablo son motivos de preocupación, porque es que uno dice que Pablo quizá le hablaba a los colosenses, pero es que le habla a los colosenses y utiliza puro texto del Antiguo Testamento. Uno dice, ¿a quién le está hablando realmente Pablo? ¿Sabe quién le está hablando? Al universo. Así como Moisés le habló, porque es que no está hablando Pablo. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y de estas piedras puede hacer hijos de Abraham. ¿Número 9 o 10? 10. ¿Dónde está la 10? Hermana, a ver. Profe, nosotros acá estábamos preguntándonos siempre si Pablo fue casado. Hay personas que dicen que sí, otras que dicen que no. Gracias. Ok. Técnicamente, era fariseo. Formaba parte de un sistema muy cerrado de liderazgo fariseo en Jerusalén. Hay una tradición judía que se llama el Talmud. El Talmud está constituida por lo siguiente. Entonces empezaron a interpretar los escritos de Moisés y el Antiguo Testamento en algo que se llama la Misná y la Midrash. Y luego interpretaron a la Misná y la Midrash los rabinos. Eso fue después de que vino Esdras, ¿cierto? Después del cautiverio. Entonces interpretaron la Midrash y hicieron las Gemaras. Y luego formaron con las Midrash y las Gemaras el Talmud. Y en el Talmud dice que los líderes deberían ser casados. Por eso Pablo dice, cuando habla de los ancianos, los presbíteros, maridos de una sola mujer. O sea, la gente que lidera lo religioso en esa tradición. Y me parece que no es solamente en esa tradición, es lo que Dios pensó. Tiene que ver con una pregunta que me hicieron ahora. No es bueno que el hombre esté solo. Y no lo está diciendo. ¿Quién está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo? Dios. ¿Usted puede discutirle a Dios si Él dijo que no es bueno que el hombre esté solo? Entonces es muy probable, o sea, no podemos, porque es que historiográficamente, biográficamente no tenemos evidencia. No podemos decir, Pablo tenía... Él a veces dice unas cosas, yo no me puedo llevar a mi novia también a los viajes porque Pedro se lleva a la esposa. Yo no puedo llevar, Pablo dice eso, ¿cierto? Pero entonces Pablo dice eso, pero también dice otras cosas. Entonces, lo importante es que en el cielo Pablo no va a tener esposa.
Que pasen un feliz resto de día.